Bueno, pues bienvenidos a una nueva inmersión. Muy buena. Esta vez nos vamos a sumergir en un tema que a todos nos toca desde cerca, ¿no? El miedo, Exacto. cómo enfrentarlo y bueno, pues eso. El miedo, ¿Cómo vencerlo? cómo vencerlo, cómo sobrellevarlo, cómo vivir con él. Con coraje, ¿no? Exacto, el coraje. El coraje que a veces, Buscar ese coraje a veces no tenemos. claro, para sobreponernos a él. Para sobreponernos a esos miedos Exacto. que todos tenemos. Y para eso vamos a valernos de la historia de Luis Damian, Ajá. un personaje que, bueno, pues parece que lo tiene todo para ser un tipo muy valiente, ¿no? Sí, Porque es alto, fuerte, imponente. imponente, pero resulta que tiene miedo de todo. De todo, sí. Absolutamente de todo. Pero es curioso, ¿eh? Es curioso porque, claro, uno espera que un tipo con ese físico sea un tipo así, pues un poco más Intrépido. intrépido, exacto. Que no tenga miedo a nada. Que no le tenga miedo a nada. Que se puede enfrentar a cualquier cosa. Y no es así. Y no es el caso. No es el caso. Le tiene miedo a la oscuridad, a lo paranormal, A los fantasmas. a los fantasmas, A ir de camping. a ir de camping, A todo. a todo. O sea, es que es curioso porque Es curioso, es curioso. le tiene miedo a todo. Sí, sí, a todo. ¿A quién no le ha dado miedo alguna vez? Todo el mundo. La oscuridad. Claro. ¿Eh? Ir por un sitio oscuro, un bosque, Y crujido de las hojas, ¿no? el crujido de las hojas, las sombras que se proyectan, Que parecen que te persiguen. que parece que te persiguen, que se mueven, La mente. que igual es el viento que mueve una rama. La mente a veces nos juega malas pasadas. Pero nuestra mente, Nos hace ver cosas donde no las hay. exacto, nuestra mente lo magnifica todo Claro, claro. y nos hace ver peligros donde no los hay. Donde a lo mejor no. Y Luis Damian lo sufre especialmente. Sí, él en la historia está muy bien descrito como cómo esos miedos lo atenazan. No lo amenazan. ¿Cómo se siente indefenso ante ellos? ¿Cómo se siente pequeño ante la inmensidad de la noche, del bosque, de oscuridad? Y sus amigos, en vez de comprenderlo, En vez de ayudarlo, deciden llevarlo a un camping. ¿qué idea? ¿Para qué? No. A un tipo que tiene miedo a la oscuridad, A la oscuridad, a los bichos, a los bichos, al bosque. al bosque, lo llevan a un camping. A lo mejor pensaron que era una buena terapia. Pues, No. Enfrentarlo a sus miedos de golpe. yo no lo sé, pero bueno. A lo mejor. El caso es que en ese camping En el camping. suceden cosas. Noten cosas. En la noche En la noche. se oye un ruido extraño, Un ruido extraño. un ruido que no debería estar ahí. Y Luis Damian, Y Luis Damian, con mucho miedo, con mucho miedo, decide decide coger una linterna e ir a investigar solo con la linterna. solo con la linterna. Imagínate esa escena. Imagínate la escena, la oscuridad total, El bosque. los ruidos de la noche, Y él, con una pequeña linterna, enfrentándose a lo desconocido. enfrentándose a sus miedos. Eso es coraje. Coraje puro, eso es coraje puro. Eso es valentía de la buena. Y al final, ¿qué era ese ruido? Pues al final. ¿Qué era ese monstruo? Pues al final no era ningún monstruo. No era ningún monstruo. Era un pequeño animalito, Un animalito. atrapado en una trampa, Atracado en una trampa, fíjate, un pequeño animalito indefenso. que a lo mejor había hecho ese ruido que tanto le había asustado, Que tanto miedo le había dado tanto miedo le había dado. y que había puesto en marcha toda esa maquinaria en su cabeza. Claro. Que le había hecho ir hasta allí, Sí, solo con una linterna, con una linterna, enfrentándose a lo desconocido, para encontrarte con un pequeño animalito, con un pequeño animalito indefenso, indefenso. atrapado en una trampa. Y Luis Damian lo liberó. Lo libera. Lo libera. Lo libera. Y en ese momento, la historia nos describe La sensación una sensación de alivio, de alivio. pero de alivio mezclada con satisfacción, Satisfacción. con orgullo Haber superado sus miedos. de haber superado ese miedo, De haber hecho algo bueno. de ser capaz de hacerlo. De ser capaz de hacer algo No. que nunca hubiera pensado que podía hacer. Exacto, de enfrentarte a lo desconocido y vencerlo. Y vencerlo. Y vencerlo. Una lección muy interesante Y una lección muy interesante que nos puede servir a todos. que nos puede servir a todos en el día a día. En el día a día, para esos pequeños miedos Para esos pequeños miedos que todos tenemos, que todos tenemos. enfrentarlos, Enfrentarlos. superarlos, Y al final, darnos cuenta darnos cuenta de que somos capaces de mucho más. de mucho más de lo que pensamos. ¿Qué es lo que pensamos? Bueno, pues nada. Interesante inmersión. Interesante inversión, interesante historia la de Luis Damian. Sí. Y a todos nuestros oyentes,
a nuestros suscriptores Que se suscriban a Tenny Channel en YouTube. para más contenido como este. Para más inmersiones. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.